Bien, hay que decir que fue un sismo, dos sismos. Los expertos hablan, o el Servicio Geológico de Estados Unidos, que es el que nos ha tenido informados desde el punto de vista técnico, habla de dos sismos, ni siquiera un primero y una réplica de dos sismos, uno de 7.1 y otro de 7.5. Además, ambos bastante superficiales, uno a 10 kilómetros y el otro a 15. Eh, Caracas, en el año 1967, sufrió un terremoto que queda en la memoria colectiva, que fue el terremoto de Caracas, y fue de 6.6. Estos fueron mayores. Y eso explica por qué hay una mayor devastación con respecto a lo que ocurrió hace casi 60 años. Ahora, ¿por qué el estado de La Guaira Mm, parece ser el más afectado? El epicentro, de acuerdo a lo que dice el Servicio Geológico de Estados Unidos, fue también en zona de costa distante de La Guaira, distante de Caracas, alrededor de unos 150, 170 kilómetros aproximadamente. Y nosotros tenemos un sistema de falla que recorre Venezuela de oriente a occidente en esta línea de costa que marca la zona de contacto entre dos placas tectónicas, entre la placa de Sudamérica y la placa del Caribe. Es ahí donde se está ejerciendo y bueno, hay un contacto efectivamente hay una zona de contacto y estamos bastante cerca de la zona de costa, la que está siendo más afectada por este choque de las dos placas y la Profesor, liberación de energía que este choque propicia. claro, ¿qué capacidad de rescate tiene el país para enfrentar una catástrofe de esta magnitud? Bueno, Venezuela está pasando por una situación crítica en los distintos ámbitos y sin hacerle un seguimiento, seguramente eso también está ocurriendo con nuestra protección civil y bomberos. Ha habido una descapitalización en general de recursos humanos. Sin embargo, si no la hubiese, en el caso de estos dos cuerpos, bomberos y protección civil, creo que la magnitud en este momento de los daños seguramente nos desborda en nuestras capacidades y bienvenido sea que hay países, entre ellos Colombia, que ha prestado pues o quiere prestar su colaboración. Recordemos pues que en el mismo caso de Ciudad de México, una ciudad sísmica, han tenido que prestarle colaboración a pesar de que los mexicanos son expertos pues en terremotos, particularmente en Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos desborda, más allá de las capacidades, más allá de evaluar si ha habido una descapitalización de recursos humanos, es una situación que ustedes están viendo las imágenes. Estas son imágenes que no se vieron en el año 1967. Desborda la capacidad que pueda tener un país para atender tantas emergencias, porque Caracas es Caracas, pero también es Valencia, también es Maracay, también inclusive Barquisimetos y algunos hablan inclusive también en el Zulia, la ciudad de Maracaibo. Estamos Bien. hablando del sector costero venezolano, donde está concentrado el 70% de la población y la mayoría y una gran concentración de actividades económicas, comerciales, industriales. Ahora, de acuerdo con esto que usted menciona, ¿qué tipo de ayuda necesita de manera urgente Venezuela? ¿Tal vez personal de rescate? No podría ser, sobre todo porque ha habido mucho derrumbe, hay personas que pueden estar debajo de los escombros, personal de rescate sí, efectivamente, podría hacer falta, pero no me atrevo a dar una opinión en este momento por cuanto no ha habido un reporte oficial, ¿no? Con seguridad. Pero viendo las derrumbes, viendo la magnitud, se han reportado muertos, no se sabe con exactitud la cantidad, algunos hablan de 30, otros hablan de 150, habrá que esperar, yo creo que hay también noticias que no atienden a la realidad cuando habla de miles de muertos, pues entonces bueno, hay que esperar, hay que hacer un balance. Hasta ahora lo único que puedo decir que dentro de mi círculo de amigos, dentro de mi círculo de familiares, no hay, más allá de los sustos, sí hay amigos que me han dicho mi edificio ha quedado muy dañado, pero está en pie, pero hasta ahora
no me han reportado, no hay ningún fallecimiento entre mi círculo de amistades, pues, ¿no? Pero eso no quiere decir que no los haya. Tampoco está muy claro qué ha pasado con los sectores populares, porque todo lo que estamos viendo es de sectores clase media alta, donde efectivamente ha habido este derrumbe, pero ¿qué pasa con nuestras casas en los barrios, que sabemos que son casas unifamiliares, construidas de manera precaria, etcétera? No he visto todavía imágenes y la verdad es que no he salido porque, bueno, he estado también atendiendo otras cosas, ¿no? He tratado de trabajar y tranquilizarme un poco.